Vamos a hacer una asonometría isométrica con varios prismas. Si por ejemplo mantenemos que el prisma base es este, pues ya tenemos la dirección de los ejes. Manteniendo siempre paralelas, habría que hacerlo con escuadra y cartabón. Pues tenemos por ejemplo ya el primer prisma, que podría ser este. Pues manteniendo paralelas. Mismo por ejemplo aquí. Hacer que esto llegue hasta aquí. Y tenemos el primero. Bueno, tenemos un prisma y vamos a dibujar otro, por ejemplo, aquí detrás. Pues manteniendo también paralela por detrás. Hacemos esta dirección vertical. Y ahora vamos a ampliarle aquí, por ejemplo, un fragmento. Siguiendo esta misma dirección por aquí. Cortamos. Esto debe llegar hasta aquí. O sea que llega por aquí. Vamos a hacer que entre un poco, por ejemplo, hasta aquí. Y ahora se meta por aquí hacia adentro. Entonces levantamos una vertical. Seguimos la dirección. Vamos a llamar esto eje Y. Otra vez eje X. Y las alturas siempre, las verticales, eje Z. Bueno, no es fácil mantener las paralelas. Incluso convendría hacerlo a mano alzada, pero bueno, luego la gente me quiere pegar, entonces lo voy a hacer así. Mediante líneas paralelas vamos a meternos con este detalle, por ejemplo, hasta aquí. Hacemos una línea siguiendo la dirección, esta, esto, y ahora bajamos una vertical, aquí también. Bueno, se supone que esas serían paralelas todas, en tres direcciones. Vamos a eso, ampliar aquí un poco luego. Vamos a quitarle aquí un trozo, por ejemplo, para que sea más interesante. Entonces esto lo llevamos hasta aquí atrás. A partir de este punto, por aquí, según la misma dirección X. Vamos a llegar hasta aquí, por ejemplo. Y ahora nos metemos hacia adentro, también a esta dirección. Levantamos una vertical. Y volvemos a hacer esta dirección, la del eje X. Seguimos dirección del eje Y. Y llega hasta aquí, vertical. O sea que se trata de ir sacando prismas mediante paralelas. Por último, si metemos aquí una puerta, vamos a hacer, por ejemplo, que venga desde aquí hasta aquí, haciendo en el entrante, dirección del eje Y, y por ejemplo, hasta aquí, vertical, y dirección del eje X. Bueno, luego marcamos las líneas que van quedando. Tenemos ya ahí el entrante. Esta línea ya, bueno, vamos a marcarla. Y esto, si hacemos que entre por aquí, habría que calcular la distancia. Hacer que llegue hasta aquí. La distancia igual, para eso necesitamos proyectar la planta. Paralela, eje X. Bueno, vamos ya obteniendo detalles de los distintos prismas. Ahora, por ejemplo, hacemos un hueco aquí para una puerta. Verticales, eje X, eje Y, Z y X. Siempre las tres direcciones ahora para un hueco. Poner aquí, por ejemplo, siguiendo esta dirección, esta y ahora esta, más o menos, pues por ejemplo, una ventana. Vertical, vertical, y ahora nos metemos, vertical, dirección X. Vamos a hacer que, por ejemplo, esto sobresalga. Vamos a poner por aquí. Entonces, siguiendo la dirección aquí del eje Y,
perder la equidistancia esta, insisto, habría que hacerla en planta, si no imposible saber si aquí hay equidistancia, y vamos a poner aquí en la esquina una columna, manteniendo esta anchura. Dirección eje X, dirección eje Y. Vamos a tirar hasta el final, hasta arriba. Bueno, tenemos ya lo principal. Vamos a poner por último aquí una ventana. Lógicamente habría que ver las distancias, pero ahora es solo para hacer un ejercicio de cálculo de sombras, sin tener en cuenta ninguna distancia. Si por ejemplo vamos a ponerle un detalle ahí, por ejemplo una ventana a ras, y aquí decíamos que íbamos a ampliar por detrás, por ejemplo, hasta aquí. Entonces traemos la casa por detrás hasta aquí. Como vemos, la regla está torcida, así tiene más interés el dibujo. Bueno, por último marcamos aquí, por ejemplo, una barandilla. No estaría justo en la esquina, un poco hacia adentro. No vamos a calcular hacia adentro la distancia igual por todo, lo que sí intentar mantenerlas paralelas para que tenga la misma dimensión todo. A ver que, por ejemplo, esto entre por aquí hasta aquí. Podríamos poner aquí más ventanas, etcétera. Siguiendo la dirección del eje X y la dirección del eje Y. Bueno, vamos entonces a calcular sombras. Bueno, pues simplemente si nos dan un dato, vamos a dar que, por ejemplo, la sombra de este punto del balcón, pues vamos a hacer que caiga aquí. Vamos a hacer una dirección oblicua, por ejemplo, así. Casi lo vamos a hacer a lápiz, bueno, a bolígrafo. Entonces seguimos esta dirección y nos dicen que en realidad ese punto tiene su sombra aquí. Bueno, es el único dato que dan. Son en realidad rayos paralelos. Eso quiere decir que estamos con luz solar. Es un exterior. Entonces nos acercamos un poco. Vamos a ver si somos capaces de encuadrar bien. Decíamos que la sombra de este punto era este. Entonces, según eso, la sombra de una línea paralela será a un plano, será una paralela al plano. Y como esto puede llegar hasta el plano de atrás, llegaría por aquí, por la base hasta aquí, levantamos, caería aquí. Eso quiere decir que la sombra vendría por aquí. Por tanto, el plano de corte va a venir por aquí. Y intercepta aquí. Intercepta un plano que es paralelo a esta línea, por tanto su sombra sería esta. Y a partir de aquí una paralela a esta. Bueno, esa sería la sombra del pasamanos. O sea, este tramo vendría todo por aquí. Bueno, esto viene por aquí, entonces quiere decir que la sombra de este segmento vendrá por aquí. Levantamos una vertical. ¿Y hasta dónde llega? Pues tenemos la dirección del rayo que es esta, hacemos una paralela, corta aquí, entonces unimos con esto. Entonces ya tenemos la sombra de todo ese detalle. Yo recomiendo ir sombreando porque es más fácil que no nos equivoquemos. Entonces tenemos, vamos a marcar aquí, todo esto en sombra hasta aquí abajo. Y todo por aquí. Hasta la parte superior.
Mientras que aquí tenemos que esta es la sombra. Por aquí detrás, bueno, vamos a hacerlo como es una línea, lo hacemos con esto, por aquí y por aquí. Y por último esta línea que sale ahí, que sería como esférico. O sea que tenemos la sombra esta y luego esta. Esto será una línea recta, vendrá todo recto por aquí y por aquí. Entonces ahora tenemos que sigue esta dirección, o sea, sigue esa dirección. Vamos a marcar aquí esta línea que queda ahí centrada y por aquí. Y ahora por aquí. Nos acercamos un poco. Bueno, sigue la misma dirección por el suelo siempre, que nos lo da aquí el detalle este. Aquí tenemos un cilindro. Aquí tenemos el cilindro. Y ahora esto sigue la misma dirección. O sea, sale de aquí un plano vertical que proyecta la sombra de esto sobre otra vertical, o sea que nos va a tapar todo lo que calculamos ahí. Y ahora esta dirección cae aquí. Eso quiere decir que a partir de aquí tenemos la sombra de esto. O sea que la sombra que se proyecta en ese detalle pues será todo esto. Llega hasta ahí y viene todo por aquí. Bueno, tenemos la sombra proyectada ya sobre ese hueco. Y ahora la sombra de la barandilla por detrás sería todo esto, que aquí tiene su sombra proyectada aquí. Mientras que aquí sería la parte externa del cilindro. Es muy pequeño ya para hacer cálculo ninguno ahí, simplemente marcamos más oscuro y ya está. Y allí por detrás igual. Bueno, seguimos con el cálculo, tenemos la parte superior, para la ventana sería también igual, seguimos la dirección por el suelo, la sombra de una vertical sobre un plano vertical es una vertical y la sombra de la línea del espacio, que es esta, corta aquí y paralela a esta, ya que es una sombra de ella sobre un plano vertical, por tanto la sombra será esto. Y la sombra será esto. Bueno, ya tenemos la sombra para esa ventana. Marcamos líneas que se definirían más sobre la sombra. Bueno, ahora por ejemplo esto va a ser exactamente igual. Hacemos la sombra siguiendo la dirección del suelo. Como sabemos siempre, la sombra de cualquier elemento, vamos a poner aquí por ejemplo una señal o una varilla, solo una varilla con una esfera arriba, como venimos haciendo siempre. Tenemos la dirección por el suelo, que es esta, o sea que ya la ponemos, dirección por el suelo. Y dirección por el espacio, que es esta. O sea que en realidad vendría por aquí. Eso quiere decir que la sombra de ese elemento sería esto. O sea, sería algo así. Dirección por el suelo. Pues este es el rayo, que sigue esta dirección por el espacio. Y luego la proyección por el suelo, que es esta. O sea, la proyección del rayo sobre el suelo. La intersección del rayo con su proyección nos da el punto del que hemos calculado su sombra. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, las dos direcciones. Esta línea es paralela al plano, por tanto, esta es una paralela. Tenemos luego la paralela por el suelo de la terraza. O sea que eso quiere decir que su sombra sería esto de aquí. Bueno, y aquí, pues una vez que está hecho esto, ya no quedaría más.
esta línea ya desaparecería porque es la misma. Y ahora vamos a seguir por aquí. Teníamos esta dirección por el suelo, la hacemos, corta por ejemplo aquí, y ahora vamos a calcular por ejemplo, vamos a hacer sobre este plano. Entonces cogemos este plano, hacemos una paralela y de repente este punto corresponde aquí a este, sobre el plano este. Levantamos una vertical, es este punto. Entonces baja la dirección respecto a esta línea un poco, entonces bajamos. Eso quiere decir que al levantar por aquí una vertical, pues tenemos que este punto proyecta su sombra aquí. Por tanto, la sombra de esta línea será una paralela a esa línea por ese punto. Y esta es la sombra. Bueno, tenemos ya la sombra que se proyecta sobre ese plano. Entonces marcamos todo esto en sombra. Y esto es lo que se proyecta solo sobre esta parte anterior. Pero si continuamos la línea hasta el plano de atrás, que vendría por aquí de forma imaginaria, resulta que corta aquí. Y esto corta aquí debajo exactamente en este punto. Por tanto, ahí hacemos una paralela. Y como esta línea corta aquí, ahora ya podemos levantar una vertical aquí. O sea que la sombra de esto será esto más esto. Y como por ejemplo este punto ya cae más arriba, caería más arriba, ya no hay nada que calcular aquí. O sea que todo eso queda en sombra. Si imaginamos que por ejemplo aquí hay, vamos a poner aquí por ejemplo en esta dirección, una pequeña ventana a ras de la casa. Entonces por ahí detrás se vería un poco. Tendremos aquí dirección del eje X, dirección del eje Y. Bueno, entonces, lógicamente, como seguimos esta dirección, esto vendría por aquí, cortaría aquí, y a partir de aquí una paralela, esta es paralela al eje Y. Entonces aquí también tendríamos una paralela a esa línea. Y ahora volvemos a seguir la dirección, corta aquí. Y a partir de aquí una paralela a esta. Entonces vendría por aquí. Y a partir de aquí una vertical. Eso quiere decir que la sombra de todo esto que transparenta, como esto tenemos que es la misma sombra, pues tendríamos que nos dejaría ver este trozo. Con lo cual ya está completo. Entonces habría que sombrear. Nos acercamos. Habría que sombrear todo y esto lo podríamos dejar ligeramente más claro. O sea, venimos, traemos todo por aquí. Aquí. Y ahora por aquí. Pues viene por aquí, sube, ahora en vertical y viene por aquí detrás. Bueno, esto en realidad ya era zona de semitransparencia, igual que esto. Entonces lo que hacemos es darle aquí un tono medio y luego intentar oscurecer más por aquí. Al fin y al cabo, como ya sabemos, los entrantes provocan más oscuros. O sea que esto sería más oscuro que este detalle. Y aquí pues igual. Entonces marcamos aquí las líneas del edificio, del muro, ahí tendríamos eso, esto, etcétera. Bueno, tenemos ya ese recoveco, tenemos la luz que se proyecta, tendríamos la sombra que se proyectaría todo por aquí. Esto es realmente la arista que existe, ya que esto es el mismo plano y esta línea no existe. Y la sombra esta que vendría con más fuerza por aquí. Decíamos que esto le íbamos a dar tono medio y esto también.
mismo esto, por ejemplo, si es cristal, vamos aquí, se corre un poco. Bueno, decíamos, esto se proyecta aquí su sombra en la zona de luz, y ahora esto, si cogemos un punto cualquiera, vamos a coger este, por ejemplo, hacemos una vertical, seguimos esta dirección, siempre la del suelo, corta aquí, levantamos una vertical, y ahora sigue la dirección del espacio, cae aquí, por tanto la sombra que proyecta esto sobre este plano pues será una paralela, pero esto por detrás sigue según esta dirección, eso quiere decir que corta aquí. Por tanto, para saber dónde cae la sombra de esto, una vez que hacemos la paralela de sombra, todo por aquí, pues tenemos que, esto viene trayendo por aquí esta medida, por aquí, viene por aquí. Bueno, pues resulta que al hacer una paralela a esta por este punto cae aquí. Pues ahora unimos este punto con ese. O sea, donde corta esta línea aquí lo unimos con ese. Entonces nos queda aquí esta línea y esta. O sea que queda aquí este detalle entrante. Y ahora ya todo esto así. Bueno, y nos pasamos, viene por aquí hacia aquí. Bueno, eso es lo que quedaría en sombra. Podemos oscurecer un poco más. Aquí exactamente igual, dirección por el suelo, vertical sobre vertical y dirección por el espacio. Y luego dirección por aquí. Bueno, así todas las ventanas y lo mismo. Bueno, por ejemplo, todo esto quedará en sombra. Bueno, y aquí igual que hicimos aquí, si prolongamos esto hasta aquí detrás y tenemos también esto, pues tenemos la dirección de la columna viene aquí, por detrás viene por aquí y llega hasta aquí. Necesitamos el cuadrado este subirlo aquí arriba en perspectiva. Bueno, entonces si cojo por ejemplo la sombra de este punto, tiene su proyección aquí abajo, sigue esta dirección, levanto una vertical y por aquí sigue esta dirección, corta aquí. Bueno, me interesa en realidad este punto, hago una paralela y donde corta aquí, hago una horizontal por aquí, tendré que unirlo con ese. Entonces ya tengo que la sombra es esto. Bueno, entonces ya tengo ahí ese detalle de sombra por aquí. O sea que esto hay que entender que, pongo aquí aparte, cuando tenemos un plano así, si la sombra de esta línea es una línea que viene por aquí y la sombra de este punto cae aquí, lógicamente al terminar el plano, imaginamos que termina y corta aquí, pues uniremos este punto con este. Entonces la sombra que proyecta este prisma saliente sobre este prisma entrante, pues será una línea que va hacia ese punto y a partir de este punto, que es la sombra de este aquí, pues haremos una paralela. O sea que en realidad tendremos siempre este detalle de sombra. Bueno, tenemos esto, vamos a ver si falta, nos queda esto, la dirección de la casa, su sombra es esta, y ahora tenemos la dirección es esta, vemos que queda fuera de la casa, y vamos a hacer esto también, pues tenemos esta dirección, y esto tenemos esta dirección. Resulta que la dirección es esta de la sombra, por tanto, la sombra de este punto cae aquí y la sombra de esta línea será una paralela a esta. Pero no hace falta ponerla porque la sombra de esta línea será una paralela a ella. Entonces ahora tenemos la sombra de esta línea, será esto hasta que haga una paralela y obtengo ya la sombra total. Bueno, nos alejamos. Entonces decíamos, la sombra de esta línea es
exactamente esta. ¿Hasta dónde llega? Pues debería llegar hasta este punto, pero por este punto hago una paralela a esta. No la hago porque ahora haciendo una paralela a esta ya tengo esto, entonces ya tengo que la sombra es esto, más esto, más esto, y debe llegar hasta aquí. Ahora una paralela con el mismo tamaño. Si hago la paralela con el mismo tamaño, llega exactamente hasta aquí. Ahora por detrás una paralela a la casa hasta el final, que veo que va a quedar todo en sombra. Pero bueno, si no, lo que tengo es que coger aquí el final y hacer esta dirección, ¿no? Bueno, por último tenemos esta que venía por aquí y que al hacer una paralela a esta línea quedaba fuera. Entonces sigo por aquí la dirección, vuelvo a seguir la dirección en una vertical y ahora vuelvo a seguir la dirección por el suelo. Bueno, la dirección por el suelo viene aquí y esta viene por aquí, queda más lejos, ya nos queda fuera. Y esto viene hasta aquí, vendría hasta aquí, corta aquí y luego sería una paralela. Y a partir de ese punto que calculamos esta misma distancia aquí. Entonces ahora seguiría la misma dirección esta. Si llega hasta abajo, por detrás, pues ya lo pondríamos, pero parece que ahí está hueco. Entonces hasta el punto del final traeríamos este punto, tendríamos luego la sombra de esta, una paralela por aquí a esta. Y bueno, aquí luego ya pues lo que quedará por aquí detrás, con lo cual la sombra de la casa es esto. Esta línea por aquí, esta por aquí, ahora esta ahí va a venir ya por aquí subiendo, por aquí, por aquí, por aquí. Bueno, eso quiere decir también todo esto quedará en sombra porque queda detrás esto también y todo esto también. Rápidamente, sin hacerlo con mucho detalle, pues simplemente marcamos aquí y ahora aquí también marcamos el extremo de la zona de sombra de la casa y aquí igual. Vamos a marcarlo así ya para cubrir más superficie. Bueno, esa sería la zona sombreada y luego aquí igual. Aquí arriba igual. Hasta aquí. Entonces todo esto en sombra. Vamos a conviene establecer los límites. Bueno, esa sería la zona de atrás y por último tendríamos todo esto que se proyecta en sombra por aquí. Vemos que ahora iba a seguir hacia allá atrás y por aquí así. Pues tendríamos todo esto en sombra. Bueno, eso ya lo habíamos visto antes, no hay más que tocar. Por último revisamos a ver si falta algún detalle. Solo pensar, por ejemplo, en tonos medios. Aquí dimos así un poco. Habría que pensar que está más ortogonal. Como vemos, el sol está bastante incidente, está bastante en el crepúsculo, en el ocaso. Eso quiere decir que aquí va a haber más luz que aquí. Y
y por tanto si tuviéramos un tono que no estuviera gastado se daría uniformemente sobre todas las paredes que son horizontales. Como no lo tenemos, simplemente lo dejo insinuado, o sea, esta zona en general pues sería más oscura que este plano, ¿no? O sea, todos los planos que son horizontales tendrían tonalidades con un tono más oscuro que este. Lo mismo aquí, lo mismo este plano, por ejemplo. El plano del suelo, todo tendría que estar en un tono más oscuro. Esto nos olvidamos que debe proyectar la sombra siguiendo esa dirección. Desde aquí hasta la parte de atrás de la columna. Que todo eso queda en sombra por detrás. Hay que ver si aquí quedaría más oscuro siempre, las zonas más entrantes. Hay que ver si realmente esto se proyecta aquí abajo y vemos que queda muy hacia atrás. Bueno, tenemos aquí esto sobre esto, la ventana, tenemos esto, esto. Bueno, parece que está completo. Pues decíamos ya para concluir los tonos medios de los planos que estaban horizontales que iban a quedar más oscuros, como podían ser estos horizontales y todos los que hay por ahí horizontales, por ejemplo el del suelo aquí también, pues más oscuro por ejemplo que este de aquí, y lo mismo aquí. Estos más oscuros los del suelo que los que son verticales de la casa, por ahí más oscuro. Y por último también los detalles estos aquí que se supone equidistantes, vamos a hacerlos así a mano rápidamente y ver cómo quedarían. Entonces se supone que estos son elementos todos equidistantes en la sonometría y aquí igual. Nos falta por proyectar la sombra de estos elementos también. Marcar aquí alguna línea para que sea algo distinto, aquí abajo también, y aquí igual. Por ejemplo 2. Hay una línea y hay otra un poco más arriba. Bueno, entonces decíamos la sombra de esto será una línea que viene por aquí, entonces la sombra de líneas paralelas a esta vertical pues serán también líneas que siguen esa dirección. Bueno, y la sombra de todas estas líneas serán paralelas a esta de aquí, o sea que habría que dibujar todas las sombras de todas esas líneas, todas paralelas a esta de aquí. Entonces todas sus sombras también serán paralelas. Bueno, y esto si se proyecta aquí abajo, siguiendo la misma dirección, también corta aquí. Ahora la sombra de esta será una. Decía que esto corta aquí arriba en la continuación. Entonces la sombra de esta línea será una paralela. Y la sombra de todos estos elementos seguirán estas direcciones también. O sea que habría que dibujar aquí las sombras de todos esos elementos ahí, ¿no? Y luego por último la sombra de esta será una paralela a ella. Tiene más grosor, entonces esta un poco más de grosor y lo mismo, esta más grosor. Es una paralela a ella, hasta llegar al final que ya no se ve. Bueno, al llegar al final pues tendría que hacer algo así, cambio de dirección,
la sombra de esta del final era más gruesa, así. Y entonces ya tenemos las tres líneas y luego las paralelas a estas y a estas. Y luego paralelas a estas dos, que serían esas dos del final. Bueno. Por último, se podría diferenciar también entre los tonos de esto y de esto. Pues, por ejemplo, dar más oscuridad, por ejemplo, al del suelo. También, por ejemplo, al que está a lo mejor más cerca del objeto. Bueno, lo vamos a dejar ya aquí. Bueno, pues este sería el cálculo de sombras en una asonometría. Y por último nos podrían pedir que calculáramos, pues, por ejemplo, las dimensiones, etcétera. Bueno, pues recordad simplemente que si queremos calcular la dimensión de uno de estos elementos, lo único que hay que hacer es coger, tenemos las direcciones de los tres ejes, que nos lo da, por ejemplo, estas tres. Entonces la esquina de la casa es esta. Entonces continuamos los ejes 1, 2 y 3 y ya tenemos las tres direcciones. Y por último, proyectar esto. Entonces, para proyectar eso, si tenemos que la casa viniera por aquí, y tenemos, como ya vimos, las tres direcciones, entonces resulta que tenemos que esto está sobre dos ejes. Podemos colocar los dos ejes aquí, hacer desde este punto una perpendicular a la prolongación de este eje, coger aquí el punto medio, hacer una semicircunferencia, o también coger aquí, hacer la semicircunferencia de este lado, es menos lioso, y unimos este punto de intersección con este y con este. Tenemos ya aquí un ángulo de 90, lo desplazamos aquí abajo, hacemos paralelas por este punto y proyectamos los puntos de la casa. Aquí este es paralelo al eje, aquí también lo será, o sea que esta es la verdadera medida de la casa. Bueno, como vemos, todo esto ya es demasiado farragoso para hacer un dibujo lleno de detalles, pero bueno, eso está explicado en cualquier asonometría, que siempre calculábamos lo que era la profundidad y las dimensiones del elemento, de cualquier elemento. Entonces simplemente bastaba con hacer un abatimiento de este plano de la pirámide hacia aquí y la dirección de los ejes la colocábamos aquí y proyectábamos este segmento aquí, este aquí, etcétera. De esa manera teníamos que la dimensión esta pues quedaba reducida a esta. Y en las otras caras haríamos lo mismo. Ya no lo explico porque es algo ya muy explicado. Bueno, entonces reforzaríamos por último las líneas para que quedara bien claro por dónde va la casa. Ya que al principio lo hicimos un poco en plan boceto, pero ahora se podrían reforzar y ajustar un poco mejor las paralelas. Ahí, por ejemplo, esa línea, por ejemplo esta, etcétera. Bueno, pues lo dejamos aquí, la sonometría con sus sombras. Insisto en lo de, porque casi siempre es fácil olvidarse de alguna. Lógicamente también, como todo esto en sombra, todos estos detalles quedarían en sombra, mientras que aquí, a partir de aquí, parte de esto se ve en luz, ¿no? Ahora se ve la parte de luz de esto, etcétera, ¿no? Vale, revisamos a ver si está todo esto, aquí esto, y esto. La sombra, esto venía por aquí, subía en oscuro, esto era lo que quedaba en claro. Este punto se correspondería con este, siguiendo la dirección de la sombra. Y bueno, ahí estaría ya todo esto estaría completo, y ahí podríamos incidir también en los oscuros
aunque queden los entrantes, pues podemos diferenciar ahí zonas de más oscuridad para las zonas más entrantes. Pues marcaríamos bien por dónde va el hueco para esa ventana. Bueno, pues eso es todo.